Bueno, Pablo, en algunos círculos cristianos o en muchos círculos cristianos, hoy en día se dice que si un cristiano sufre o experimenta tribulación o enfermedad, se debe a que está en pecado o en rebeldía contra los pastores o porque no diezma. Entonces hay una pregunta que es, ¿qué tan cierto es esto? Primero podríamos decir que hay un ambiente cristiano en nuestros días, Alberto, donde hay un hermano, un teólogo de Brasil, el hermano Renato Bargens. Él dice lo siguiente de ciertos pastores: ellos dejaron de ser pastores y se volvieron generales. Y en este ambiente los pastores generalmente usan unos versículos mal interpretándolos para generar una atmósfera de control y de manipulación en muchas iglesias. Entonces, como nos preguntan, hay muchos lugares donde los cristianos son, si se puede decir, como amenazados con este tipo de argumentos e interpretaciones. Si ellos de pronto desobedecen al pastor, si ellos contradicen al ungido, si ellos de pronto se van a la iglesia, son muchas veces amenazados que eso va a traer un juicio, una maldición sobre ellos. Entonces generalmente el cristiano que está enfermo es porque es un cristiano rebelde, es un cristiano que no diezma, es un cristiano para que no se somete a sus pastores. Entonces hay un ambiente donde se usa mucho este argumento para generar una sujeción hacia el liderazgo, que es una sujeción no bíblica, una sujeción nociva, y de alguna manera el pastor se vuelve un general, un comandante en esos lugares, pues contradiciendo lo que la Escritura dice que nosotros debemos pastorear, no enseñoreándonos de la grey, sino siendo ejemplos de ella. Entonces sí hay unos ambientes donde se enseña esto con unos principios que la Biblia no enseña y con una interpretación errada de algunos pasajes. Ahora, también sabes que ha afectado mucho la teología de la prosperidad, porque la teología de la prosperidad enseña lo siguiente: cuando una persona viene a Cristo va a ser prosperada, va a ser sanada, va a ser enriquecida, le va a ir bien. Entonces hay círculos donde enfermarse o pasar por una crisis económica contradice esta dicha teología. Entonces, si usted no está prosperando es porque usted no está ofrendando, o si usted no está prosperando es porque usted no tiene fe, o si usted no tiene sanidad en esa enfermedad que usted tiene, de pronto es porque no tiene fe, porque Dios quiere siempre sanarlo, Dios quiere siempre prosperarlo. Entonces la teología de la prosperidad sí ha causado ese daño en algunos ambientes cristianos, porque se entiende que si usted no es próspero o que si usted no es sano físicamente en un asunto de enfermedad, es porque o está pecando, está rebelión contra Dios, o rebelión contra los pastores, o rebelión contra el gobierno. Usted algo está haciendo para que no esté bien. Ahora, esas dos realidades también no niegan otro asunto. ¿Cuál es el otro asunto? Que sí hay pasajes en la Biblia donde la Escritura enseña que Dios disciplina a sus hijos, a veces afectando la salud física. Nosotros tenemos pasajes, por ejemplo, en 1 Corintios 11, donde Pablo dice que hay algunos entre ellos que están enfermos, debilitados, y algunos han muerto, ahí en 1 Corintios 11:30, por causa del pecado. Apocalipsis también 2 nos dice que Dios, hablándole a la iglesia, creo que de Tiatira, diciéndole a una mujer que si no se arrepiente de su fornicación, Dios la va a echar en cama, y a los que con ella fornican, y que Él va a permitir que algunos de estos cristianos mueran para que los otros aprendan que el Señor conoce la iglesia y juzga las situaciones de la iglesia. Entonces, aunque no podemos decir que en todos los casos cuando un cristiano está enfermo, está en pecado, sí podemos decir que a veces Dios corrige y disciplina a sus hijos con ciertas enfermedades. Él toca el cuerpo, Él toca la salud, Él trae debilidad para despertar nuestra conciencia, a veces cuando estamos en necedad, en ciertos pecados. Yo conozco muchos, yo te podría dar casos de muchas personas, hermanos en la fe, que en algún momento entraron en un camino de desobediencia, de pecado, y Dios usó la disciplina para corregirlos y despertarlos. Recuerdo mucho un joven que se reunía con nosotros y el joven un día comienza a alejarse del Señor, se aparta del Señor, termina volviendo a la embriaguez, termina volviendo al mundo, y estando un día tomando en el mundo se encuentra con un ladrón, el ladrón lo va a robar, él resiste y el ladrón le mete como 20 puñaladas. Una situación terrible, casi lo mata. Él va al hospital, no sabe cómo llega al hospital, y apenas abre los ojos había un hermano que estaba orando por las personas en el hospital, y apenas va a llegar a orar por él le dice: varón, Dios te disciplinó.
sin conocerlo, sin saber que era cristiano, y ahí el hermano se dio cuenta que su pecado lo llevó a una disciplina seria, casi se muere. Entonces a veces Dios definitivamente trata con sus hijos sus pecados, afligiéndolos en la salud para que ellos aprendan, para que ellos se arrepientan. Entonces no podemos decir que todos, porque la Biblia también nos muestra de casos donde las personas aún nacieron con una enfermedad, como en Juan, cuando el Señor se encuentra con aquel ciego y le preguntan, ¿era de nacimiento? Y él le dice, no, esa enfermedad no es por el pecado ni él ni el papá, sino para la gloria de Dios. O tenemos el caso de Pablo, que Dios le permitió un aguijón, una aflicción en la carne para no enorgullecerse. O tenemos el caso de Timoteo, que tenía constantes dolores de estómagos y era un hombre de Dios, que servía a Dios. Entonces a veces Dios permite las enfermedades con propósito, como para librarnos del orgullo, ¿sí? Como en Timoteo, para quebrantarnos, dejarnos una aflicción, para que dependamos de Él. Pero también hay casos donde es claro que Dios toca la salud de una persona para tratar su pecado. Claro, tenemos el caso del rey Usías, que Dios lo trató con lepra por querer ofrecer incienso en la casa de Dios. Sí, y no solo él, en la Biblia tenemos muchos ejemplos donde Dios trata con enfermedades serias en personas por causa de su necedad y su pecado. Y yo pienso que es lo mismo que veníamos diciendo ahora. Si mi enfermedad viene para mostrarme que yo estoy andando en un pecado, que no me he arrepentido, y la enfermedad me aflige y me lleva a volverme a Dios, a alejarme del pecado, esa enfermedad es una gran bendición. Aún si no es pecado, como el caso de Pablo, mi enfermedad viene para librarme del orgullo, para que yo no me enaltezca, para que yo no dependa de mi propia fuerza ni de mi propia confianza. Entonces mi enfermedad es una bendición. Entonces Pablo, nuevamente la pregunta no es por qué, sino para qué, para disciplina, para bendición, para corregirnos. Esa es siempre la pregunta correcta. Sí, aunque, y como decíamos al comienzo, no en todos los casos. Hay un círculo vicioso del cristianismo donde se usa para ejercer una autoridad, imponer esa autoridad y generar un miedo en torno al ministerio. Yo también he escuchado casos donde los pastores le dicen a miembros de su iglesia, si usted se va, yo voy a orar para que Dios le envíe una maldición. Y eso es terrible, pero ese tipo de desfachatez en el ministerio existe. Entonces debemos advertir a los cristianos para que también no crean tampoco todo lo que les dicen, porque a veces hay ambientes donde se usa mucho para manipular a la gente.